El tema nuestro de hoy vamos a basarnos, déjeme decirlo en el orden. Primero vamos a hablar de los términos principales que se usan en la Biblia para referirse de la palabra profeta. Número 2, el origen. Número 3, el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Y número 4, el ministerio profético en el Nuevo Testamento. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el pastor Cuello. Adoramos al Señor en esta preciosa hora. Una vez más nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra. Como siempre, esperamos que su Santo Espíritu nos esté iluminando, guiando, y que esta clase sea de bendición. Por eso vamos a ponernos, como siempre, en las manos del Señor para que nos esté dirigiendo. Hoy iniciamos nuestra serie Antiguo Testamento 2. Básicamente vamos a hablar de los profetas en sentido general. Claro que esta materia abarca una división hablando de los profetas mayores y los profetas menores. Es importante señalar que esta división la hacemos en virtud de la Biblia que usamos, no con relación a la Tanakh, porque ya en la Tanakh, como algunos le llaman la Biblia hebrea, los libros proféticos están agrupados de manera diferente. Por ejemplo, en la Biblia o en la Tanakh hablan de los profetas y los 12, para que uno pueda tener una idea. Incluso se da la particularidad que hay libros que nosotros lo tenemos de acuerdo a la estructura de nuestra Biblia como parte de los libros proféticos, pero en la Tanakh no están como parte de los libros proféticos. Por mencionar un caso, el libro de Daniel. Daniel nosotros lo tenemos como uno de los profetas mayores. Sin embargo, en la Tanakh hebrea aparece como parte de los libros históricos. Por eso que el enfoque que vamos a hacer de los libros proféticos es con relación a nuestra Biblia. En ese sentido, vamos a ver dos divisiones: profetas mayores y profetas menores. El tema nuestro de hoy vamos a basarnos, déjeme decirlo en el orden. Primero vamos a hablar de los términos principales que se usan en la Biblia para referirse de la palabra profeta. Número 2, el origen. Número 3, el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Y número 4, el ministerio profético en el Nuevo Testamento. Yo sé que algunos estarían pensando, pastor, ¿va a tocar si está vivo o no para este tiempo? Ese tema vamos a tocarlo la próxima semana, porque yo sé que van a subir muchas interrogantes alrededor del mismo. De manera que vamos a concentrarnos en los temas ya mencionados. Antes de hacer mención de esos temas, veamos una estructura general de esta materia, Antiguo Testamento 2. Cuando hablamos del Antiguo Testamento 2, decía al inicio, hablamos de dos divisiones: los mayores y los menores. En el caso de los mayores y los menores, no tiene nada que ver con el alcance de los profetas, sino con el contenido del libro. Por eso se le llama mayores y menores. Por ejemplo, si uno hace una comparación del libro de Joel, algunos le llaman Joel, con relación al contenido de Isaías, uno podría decir que Isaías, en cuanto a capítulos se refiere, pudiera tener, ¿cuántas veces el libro de Joel? Isaías tiene más de 50 capítulos. Por eso es que se llaman profetas mayores y profetas menores, con relación, reitero, no al alcance del ministerio del profeta, sino al contenido del libro. De ahí es que cuando vemos los mayores, hablamos básicamente de 5 libros.
Número 1, hablamos de Isaías, por supuesto, en su orden. 2, Jeremías. 3, Lamentaciones. 4, Ezequiel. Y 5, Daniel. Es importante que notemos, una cosa es hablar de los libros como profetas mayores y otra cosa es hablar de los profetas mayores. Porque digo que mucha la diferencia. Por ejemplo, si uno nota, el autor tanto de Jeremías como de Lamentaciones se asume que es la misma persona. De manera que entonces ahí tenemos dos libros como profetas mayores, pero tenemos la participación en ese contexto de un solo profeta como profeta mayor. Tiene esa particularidad en el caso de Jeremías y Lamentaciones. Pero también, yo lo voy a tocar hoy, tenemos la situación con el libro de Isaías, que algunos asumen que en la composición de este contenido participaron varias personas. No lo voy a tocar hoy, solamente estoy dando una introducción general. La próxima semana, si el tiempo lo permite, cuando hable del profeta Isaías o de este libro como parte de los profetas mayores, voy a ampliar más la información. Con relación a los profetas menores, hay una gran diferencia en cuanto al número o la cantidad, porque con los mayores tenemos 5 libros. Noten que estoy hablando de 5 libros, para que no haya la ligera confusión con relación que estoy hablando, que hay 5 profetas mayores, los 5 libros. Además, sería prudente, no sería lógico hablar de 5 profetas mayores, no solamente por la particularidad de la autoría de Jeremías y Lamentaciones, que es el mismo autor, también se da el caso con Isaías, que reitero, algunos asumen que participaron varios autores. De manera que cuando hablemos de profetas mayores, en esta clase nos estamos refiriendo específicamente a los libros, no necesariamente a el autor o escritor o escritores, para que tengamos eso muy en cuenta. No vaya a ser que por ahí ustedes después vayan a decir, hay 5 profetas mayores. No, no estoy hablando de 5 profetas mayores en el sentido de autores, sino en el sentido del contenido de los libros. Bendecimos a nuestra hermana Mariela, que está reportando como siempre la sintonía a través de la aplicación. De manera que, reitero, cuando usted diga, hablando de la división de la estructura de nuestra Biblia y hable de los profetas mayores, siempre haga el señalamiento que nos estamos refiriendo a los libros, no a los autores. Porque generalmente cuando yo escucho a las personas hablando de esta división, hacen énfasis en autores, en profetas mayores, y el énfasis correcto sería en los libros de acuerdo al contenido como profetas mayores, no en los autores o escritores como tal. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces decía la diferencia numérica con relación a los menores y a los mayores, porque tenemos 5 libros mayores, pero tenemos 12 libros menores. De manera que tendríamos una diferencia de 7 libros con relación a los mayores. En ese sentido, entonces, tenemos número 1, Oseas, número 2, Joel, número 3, Amós, número 4, Abdías, número 5, me detengo en el 5, Jonás. ¿Por qué me detengo? Porque Jonás tiene una particularidad. Es el tipo de profeta enérgico, es el tipo de profeta que hasta cierto punto, y no vamos a cuestionar aquí si él tenía razón o no, es el tipo de profeta que quería que se cumpliera lo que él había profetizado de parte de Dios. Recuerden que él le profetiza a Nínive y él se colocó frente esperando que ese juicio se cumpliera. Es característico de algunas personas en la actualidad que hacen el ejercicio profético de esa manera, sin tener misericordia. Pero continúo con el listado de los profetas menores con relación a los libros. O sea, ya hablé de Jonás como el número 5, entonces sigo en ese mismo orden. Miqueas,
Luego entonces de Miqueas tenemos a este muchacho, a Nahum. Luego tenemos a Habacuc en ese mismo orden. Entonces tendríamos a Miqueas. Luego tendríamos en este caso, déjame ver, a Sofonía, a Ageo, Zacarías, y la lista la cerramos con Malaquías, que de hecho, hablando en cuanto al ejercicio profético, es el último profeta, no así el último libro en escribirse, a pesar de que aparece ya cerrando en nuestra Biblia el Antiguo Testamento. Pero el último libro en escribirse, en este caso, fue el libro de Crónicas, que en nuestra Biblia lo tenemos como primera y segunda de Crónicas. En el caso de Crónicas se fecha más o menos alrededor de, algunos lo fechan alrededor de 425 más o menos antes de Cristo. El de Malaquías, en este caso algunos lo fechan para el año 400 antes de Cristo. De manera que reitero, a pesar de que Malaquías como libro aparece ya cerrando el Antiguo Testamento, sin embargo, no fue el último libro en escribirse. Él sí fue el último en profetizar. ¿Ves la diferencia? El último libro en escribirse en este caso fue Crónicas, que en nuestra Biblia entonces aparece como primera y segunda de Crónicas. Pero en la Tanakh hebrea aparece como un solo libro. De manera que son los libros que vamos a estar trabajando en esas dos divisiones, profetas mayores y profetas menores. Nuestro tema de hoy sería, número uno, los términos que se usan para profeta, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, y también el término que usa la Septuaginta. En este caso hablo de la traducción que se hace del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Luego vamos a ver lo que sería el origen del ministerio. 3, el ministerio en el Antiguo Testamento, y por último el ministerio en el Nuevo. De manera que son los 4 puntos que hoy vamos a trabajar. Pero antes de entrar ya en materia, me gustaría escuchar qué idea ustedes tienen acerca del ministerio profético. La idea que me llega a la mente cuando pienso en el ministerio profético, que es una persona que Dios utiliza para hablar al pueblo con un propósito. Agregando a eso, utiliza personas para decir cosas que son desconocidas, como secretas, para revelarse al pueblo, con un determinado objetivo. Ok. También, ya cuando se menciona ministerio profético, ya es un poco más amplio, a diferencia de los dones. Hablemos de los términos que se usa para la palabra profeta. Básicamente, vamos a ver 3 términos que son los principales. En el caso del Antiguo Testamento, en hebreo se usa la palabra naví, que tiene que ver con vidente, tiene que ver con proclamar, tiene que ver con una persona que está siendo inspirada por Dios. En el caso, por ejemplo, de la Septuaginta, que decía que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, se usa la palabra proe, esa palabra griega, que prácticamente también tiene que ver con proclamar, tiene que ver con ver. En el caso del Nuevo Testamento, la palabra que se usa sería profetes, que implica, no solamente implica la idea de ver, implica de alguien o de hablar en lugar de alguien. Es decir, que los 3 términos lo que dan la idea es de una persona que al hablar está siendo inspirada, en este caso, por Dios. De hecho, era la idea que se tenía en el Antiguo Testamento, que cuando alguien hablaba, en cierto modo, por usar una palabra cristiana, era que Dios estaba usando la boca de esa persona. De hecho, se asumía que era la boca de Dios en el Antiguo Testamento, y por eso tenía tanto peso, tanto respeto ese tipo de persona. No lo voy a tocar ahora, pero simplemente puntualizo que Dios era exigente cuando una persona hablaba en su nombre. Entonces, eran los términos que se usaban
Reitero, en el caso de hebreo era la palabra Naví, en el caso de la traducción que hace la Septuaginta es la palabra griega Roe, en el caso del Nuevo Testamento es la palabra profetas. Hablemos del origen del ejercicio del ministerio profético. Hay dos referencias que yo quiero tocar. Es la referencia, obviamente, en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 20, versículo 7. Hay una que está en el Nuevo, pero hace mención de alguien del Antiguo Testamento. Recuerden que decimos Antiguo Testamento porque es lo común, pero para fines teológicos lo correcto sería Antiguo Pacto. Explicamos en una de las clases anteriores por qué. De manera que retomo, hay una segunda referencia que está en el Nuevo, pero se refiere a alguien del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Me refiero a Judas, capítulo 1, versículo 14. Vamos en su orden. Por ejemplo, Génesis 20, 27 hace mención de Abraham como profeta. Ustedes recordarán que Dios mismo es quien llama a Abraham profeta. ¿En qué contexto, en qué situación Dios lo llama? Recuerden que se da una hambre donde vivía Abraham y Abraham se desplaza, en este caso se desplaza donde estaba el rey llamado Abimelech. ¿Qué sucede? Que ustedes saben que Sara era bien hermosa y aunque eran hermanos de padre, pero Abraham le dice a Sara que cuando fuera a un lugar que tuviera esa merced con él, que dijera que era su hermana. Ustedes saben ya la historia, que Abimelech manda a buscar a Sara, pero antes de conocerla, como es el término que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de intimidad, Dios le habla a Abimelech y le dice que esa mujer es mujer de quién, de un profeta. Es decir, que Dios llama a Abraham profeta. Sin embargo, no se usa el término profeta en el ejercicio profético para que uno pueda tener esa gran diferencia. Simplemente se llama profeta por el simple hecho de que era una persona que tenía comunión, conexión con Dios, pero no porque Abraham estaba ejerciendo el ministerio. Pero hay otra particularidad que se da también en el Antiguo Testamento con relación a lo profético. Por ejemplo, Jacob profetizó. Si uno lee en uno de los últimos capítulos del libro de Génesis, va a notar que Jacob profetiza. Sin embargo, Jacob no era profeta. Yo en el momento, yo quiero que usted me responda, ¿cuál fue el primer personaje de la Biblia en ser profeta en ejercicio? Eso lo voy a tocar en breve. Primero, estoy dando unas pinceladas de casos que se dieron donde personas se le llaman profeta o, en el caso de Jacob, profetizaron, pero no era porque estaban ejerciendo como tal el ejercicio el ministerio profético. Porque luego voy a explicar qué implicaba en el Antiguo Testamento ejercer ese ministerio. Pero la segunda referencia que hacía mención, que aparece en el Nuevo Testamento, haciendo alusión a un personaje del Antiguo, es con relación a Enoc, hablando de Judas, capítulo 1, versículo 14, porque habla de que Enoc, recuerden que hay un Enoc, pero hay un Enoc. El Enoc es el que caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Qué implica esto? Que ahora encontramos una referencia en Judas que habla de que él había profetizado. Interesante, yo quisiera rápido leer esta referencia que nos va a ayudar bastante y luego así entrar a la inquietud de mi hermano Michael. En este caso estoy hablando de Judas, capítulo 1. Bueno, tiene un solo capítulo obviamente, pero el versículo 14 dice: de eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Fíjese dónde se remonta Enoc. Es decir, que estamos hablando, en cierto modo, no estaba dentro de esa línea de tiempo de Adán, porque dice que era séptimo desde Adán. Y dice entonces Judas que él dijo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares.
Estamos hablando que es una referencia que aparece en el Nuevo Testamento acerca de este personaje. Sin embargo, esto no implica que no estaba ejerciendo el ministerio profético. Es el mismo caso de Abraham, el mismo caso de Jacob. De hecho, aunque no es el caso, pero más adelante lo voy a ampliar, es lo mismo que se daría en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver personas profetizando y esto no quiere decir que estuvieran ejerciendo el ministerio profético. Dando respuesta a mi hermano Michael, que con qué persona es que se inicia el ministerio profético. Pero antes de expliquemos qué significa un ministerio en el Antiguo Testamento, tiene que ver con un oficio. ¿Qué significa esto? Que alguien que esporádicamente, como fue el caso de Jacob, que profetizó sobre algunos elementos que tenían que ver con las 12 tribus de Israel, no tiene que ver necesariamente que estuviera ejerciendo el oficio, porque ya el oficio, uno pudiera, bueno, usar un término contemporáneo, es cuando alguien a tiempo completo está ejerciendo una profesión. En el caso del Antiguo Testamento era cuando alguien estaba ejerciendo ese oficio, pero a tiempo completo. No era que de manera esporádica o de manera efímera un día profetizaba y volvía a su casa, no era que ya estaba en ese ejercicio pleno. Y no solamente en el ejercicio pleno, sino que se convertía en la voz de Dios para la nación. Y así, desde el rey hasta la persona común del pueblo, cuando quería escuchar la voz de Dios, ¿a dónde iba? A donde esa persona que estaba identificada como el profeta de Dios para el pueblo. Eso es lo que significaba el ejercicio del ministerio profético. No una gente que un día profetizar. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Débora, Jueces capítulo 4, que mencionara como Débora la profetiza. Pero no quiere decir que Débora ejercía el ministerio profético como tal. Por eso reitero, la gran diferencia, antes de darle la oportunidad a Misael, radica del ministerio profético en que esa persona estaba ejerciendo ese oficio y no lo hacía esporádicamente, sino que era algo constante, algo permanente, y era la voz de Dios para el pueblo. Y así tanto el rey como la persona más común del pueblo, cuando quería escuchar el consejo de Dios, consultaba con esa persona. Usted menciona que tanto las personas de posiciones altas y leídas, como así las comunes, cuando querían escuchar la voz de Dios, solo tenían que ir hacia el profeta. Sí. Pero ¿qué condición se daba para que Dios hable? Porque las personas iban así y recibían automáticamente el mensaje de Dios. Fíjate qué interesante, porque aunque estoy hablando del origen, esa pregunta está dentro de lo que sería el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Así que la dejamos en Q. Y cuando entre a ese tercer punto, doy respuesta. Entonces, reitero, tenemos el caso de Débora, tenemos el caso del mismo Jacob, el caso de Abraham, que es llamado como profeta por el mismo Dios, el caso de Enoc, que de acuerdo a Judas 1:14, profetizó. Sin embargo, no podemos encasillar lo que ellos dan origen al ministerio profético. Ahora pasemos al tercer punto, al que tiene que ver con el ministerio profético ya en ejercicio en el Antiguo Testamento. Fíjense lo interesante de este ejercicio profético. Es muy diferente al Nuevo, obviamente, porque en el Antiguo Testamento se daban algunas particularidades de este ministerio. Empecemos con Samuel. Solamente dos personas, hablando del Antiguo Testamento como tal, que a su vez, en cierto modo, eran sacerdotes, sí ejercieron dentro del sacerdocio, ejercieron el ministerio profético. Samuel fue uno. En el caso de Moisés, es un caso, déjenme usar la palabra atípico. Atípico porque no es un caso normal en el Antiguo Testamento. Porque Moisés
A pesar de que ya en ejercicio estaba Aarón y sus hijos para el sacerdocio, pero Moisés nunca dejó de ser sacerdote. Nunca. Siempre estuvo ahí ejerciendo el sacerdocio todo el tiempo. De hecho, es tan así que en hebreo se les reconoce a Moisés como el mediador. Cuando hace comparación de Cristo como el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Por eso digo que es un caso atípico. Hay una diferencia marcada del ministerio profético a partir de la figura de Samuel. Ahora hay un problema, que si nos remontamos a la figura de Samuel, tenemos que retomar que la figura entonces del inicio del ministerio profético no es Samuel, es Moisés, porque Moisés es visto como un profeta en el Antiguo Testamento, que incluso Dios dijo que iba a levantar un profeta como ¿quién? Como Moisés, hablando en este caso de quién, Jesús. De manera que el ministerio profético no tiene su origen con Samuel, tiene su origen con Moisés. Porque Moisés fue simultáneamente, fue sacerdote, fue pastor, fue maestro, fue profeta. La figura como predicador es una figura del Nuevo Testamento, pero la figura de maestro estuvo siempre activa también en el Antiguo Testamento. Entonces podríamos decir que Moisés simultáneamente que fue maestro, pastor, profeta. No podemos ya usar la palabra predicador con Moisés, porque recuerden que el término predicador ya es propio del Nuevo Testamento. Reitero, no podemos ubicar entonces el inicio del ministerio profético con Samuel, sino con Moisés, porque ya Moisés estaba en pleno ejercicio profético. De hecho, ahí es donde vienen las advertencias en el tiempo de Moisés, cuando Dios dice, hay aquel profeta que diga que Jehová dijo cuando Jehová no ha dicho, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay un detalle. Todavía en Samuel tenemos hasta cierto punto el mismo ministerio profético que el que tenía Moisés. ¿Por qué? Porque Samuel fue sacerdote, Samuel fue maestro, Samuel fue pastor del pueblo. Recuerden que cuando el pueblo le pide rey, en este caso a Samuel, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí, porque Samuel era la figura que guiaba o pastoreaba, así como Moisés pastoreó al pueblo, Samuel también lo estaba haciendo. Por eso, dentro de ese marco profético, el ministerio profético, tanto de Samuel como de Moisés, tenían esas características que simultáneamente ejercían varias funciones. Una se nutría de la otra. Pero a partir de Samuel, ya el ministerio profético cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora tenemos que el que era profeta. Pero no tenemos ya a partir de ahí un profeta que era sacerdote. Estamos hablando en el ejercicio como tal, porque no me vaya a mencionar Jeremías, que sabemos que Jeremías era sacerdote, sí, pero Jeremías Dios lo llama al ministerio profético. Pero estamos hablando en este caso de ese tipo de figuras que simultáneamente ejercían esos llamados. Entendiendo que después de Samuel encontramos la gran diferencia que ahora el profeta solamente ejercía básicamente 3 funciones. ¿Cuáles eran? Profeta como tal, maestro y 3 demás. Lo pastoreaba, porque guiaba, conducía al pueblo. Recuerden que Elías le dijo un momento dado, ¿hasta cuándo van qué? A estar claudicando entre 2 pensamientos, si Jehová es Dios, seguirle. Es siquiera parte de la función del profeta, guiar al pueblo para que siempre estuviera en conexión con Dios. Ahora voy a tu pregunta. En ese, Misael y los demás, no es como en el tiempo del Nuevo Testamento.
Porque en el Nuevo Testamento y al día de hoy tenemos la gran bendición que el Espíritu Santo está permanentemente en todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. En aquella época no era así. Ahora, sí, en el profeta no era que tampoco estaba permanentemente, pero cada vez que iba a ejercer el ministerio profético, el Espíritu de Dios se manifestaba sobre él. Pero no así en el pueblo común. El pueblo común no participaba, a menos que en un momento dado Dios lo pueda usar dándole una palabra profética. O en el caso de Sansón, lo puede usar para libertar al pueblo, que le daba una fuerza sobrenatural. Pero fuera de esas características, el pueblo común no participaba, no sentía la presencia, a diferencia ya en el Nuevo Testamento. Por eso era que había que tener a alguien, en este caso la figura profética, que cuando el rey necesitara el consejo de Dios, fuera donde esa persona. Es la característica que tú decías, me preguntaba, eran esas condiciones específicas, porque el Espíritu de Dios no habitaba en la gente común, a menos que fuera a usarlo para una función determinada. Por eso Dios escogía a alguien para depositar su Espíritu Santo, no permanente, sino para el ejercicio profético, ni siquiera para el ejercicio sacerdotal. Vean la diferencia, ¿eh? Ni siquiera para el ejercicio sacerdotal el Espíritu de Dios estaba sobre la gente, no. Ahora, para el profético sí, en el Antiguo Testamento. Anteriormente, yo había escuchado personas que decían que el Espíritu Santo estaba sobre el profeta, no en el profeta. Lo que pasa es que cuando se dice que está sobre, es una expresión para decir que en el momento se está manifestando el rema de Dios en esa persona. Por eso, por ejemplo, uno va a notar que el mismo Ezequiel decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Sin embargo, si vamos a analizar al hombre de manera antropológicamente, sobre la luz de la Biblia, vamos a entender que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y entendiendo esto, hay una situación dada y es que el Espíritu de Dios se comunica ¿con quién? Con el espíritu del ser humano, porque el alma es la que peca. Y como el alma es la que peca, ¿qué hace? Que Dios no puede interactuar directamente con el alma, por eso interactúa con el espíritu del ser humano. En consecuencia, en el ejercicio profético del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Que cuando el Espíritu de Dios le iba a dar una palabra profética a alguien, ¿a través de qué elemento lo hacía? A través del espíritu del hombre. Por eso necesariamente el Espíritu de Dios lo que hacía era que entraba en contacto con el espíritu del ser humano. Y desde esa parte daba la palabra y de ahí esa palabra se transfería al alma. Y hablando del alma, de la parte intelectual del ser humano. Porque si asumimos de que el Espíritu de Dios venía sobre el hombre como tal en el sentido literal de la palabra, hay una contradicción. ¿Por qué hay una contradicción? Porque el Espíritu de Dios, igual al Padre, igual al Hijo, su santidad es ilimitada y no puede estar en contacto con el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo pueda tocar un alma que no ha sido todavía, en este caso, transformada por Cristo? Es imposible. Por eso el Espíritu de Dios, cuando iba a traer la palabra profética sobre la persona, entraba en contacto con la parte llamada espíritu, que no voy a explicar cómo es ese proceso, porque estamos hablando simplemente del ministerio profético, no estamos hablando aquí de la doctrina de la salvación, pero ese es el punto. Por eso reitero, la expresión está sobre mí, era indicando que en ese momento se estaba dando lo que era la palabra profética sobre esa persona. Así que continuamos. Por eso las personas iban donde el profeta. Pero ¿cuál era el detalle, Michael? Que no era para un capricho X, sino que había situaciones que ameritaban. Ejemplo, el rey tenía que tomar una decisión. ¿Voy o no voy a la guerra? Dios está conmigo. Dios está de acuerdo que yo marche contra tal ciudad. Vamos a donde el profeta. Bueno, tenemos el caso de acá en Josafat.
¿Recuerdan? ¿Recuerdan el caso de Acab y Josafat, que se unieron para ir a la guerra y consultaron con los profetas? Y Josafat dice, no queda aún otro profeta de Jehová para que consultemos. De ahí donde entra la figura de Micaías. ¿Recuerdan? Que Micaías profetiza, le dice, sube rey, que tú serás prosperado. Y acá le dice, ¿hasta cuándo te he dicho que me diga la palabra de Jehová? Y Micaías le dice, vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. Por eso se consultaba, no era para capricho. Por ejemplo, alguien estaba enfermo, consultaba y decía, ¿sanaré o no sanaré? O iba a ejercer algún tipo de acción, le consultaba al profeta, Dios está o no de acuerdo. O en el caso de David, aunque es diferente, cuando se encontró en pecado, que Natán le habló sobre el pecado que él hizo, Claro, para que entre en la arrepentimiento. era diferente, pero el punto en común es que era la persona que Dios usaba para hablarle al rey o a la nación. Por esa razón, entonces, es de gran importancia ese ministerio. Pero voy a puntualizar lo que decía. Note que el sacerdote ejercía su sacerdocio normal en el Antiguo Testamento. Pero el profeta era profeta porque Dios lo llamaba a ser profeta. Y el Espíritu Santo entonces se manifestaba en ese ejercicio profético. Mientras que en el caso del sacerdote ejercía su sacerdocio porque eso estaba ¿qué? Eso estaba establecido en la Biblia. Y eso me gusta bastante que lo veamos porque hay cosas establecidas en la Biblia. Usted no necesita que Dios le diga que lo haga directamente porque eso está establecido. Ejemplo. Todos estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Todos. Ahora, ya como ministerio, son cosas diferentes. Pero todos estamos llamados a compartir la palabra del Señor con las personas. Ya ejercer un ministerio de evangelista o de predicador son cosas diferentes. Por eso usted no tiene que esperar que sentir de Dios y que predicar. No, usted puede predicar. Reitero, compartir las buenas nuevas de salvación es diferente que ya usted lo haga a nivel de un ministerio. Ahora sí, para un ministerio, usted necesita ser comisionado, ungido o llamado por Dios para ejercer tal ministerio. Pero para compartir la palabra como tal, no, usted no necesita. Tiene que soñarse, revelarse, que Dios mande un profeta y te diga, predica. No. Claro, a su vecino, a su compañero de escuela, cualquier persona, usted puede compartir la palabra. Necesariamente no hay que ser llamado a un ministerio para predicar el evangelio de manera personal. Así que, recapitulando, el ministerio del Antiguo Testamento tiene la característica, en el caso de Samuel y Moisés, tenía la característica que al mismo tiempo eran sacerdotes, eran profetas, maestros y pastores del pueblo. Y reitero, no me mencione ahora Jeremías y Ezequiel, no me refiero en ese sentido. Ya después de Samuel encontramos una gran diferencia, que el profeta solamente era profeta, dos, maestro como tal. ¿Por qué maestro? Porque tenía que enseñar al pueblo cuál era la voluntad. Y en este contexto no estoy hablando de la palabra como tal, porque había una parte, claro, que abarcaba palabra, pero eso cuando habla de la profecía lo voy a tocar. Aquí estoy hablando del ministerio como tal, lo que hacía el profeta. Era maestro porque era la voz, orientaba al pueblo, educaba al pueblo, y en cierto modo era pastor porque lo guiaba. Algo que quiero puntualizar antes de salir del Antiguo Testamento es lo que tiene que ver con la parte de la profecía en el ministerio. Tenemos que dividir esto en dos partes. Una cosa es la profecía y otra cosa es el tipo de mensaje que proclamaba el profeta. Recordando que ya la figura del predicador aparece en el Nuevo Testamento. Por eso es que no hago ese enfoque en el Antiguo Testamento del
profeta como predicador, sí como aquel que proclamaba el mensaje, porque aquí es la gran diferencia, que hay personas que tienen la idea que el profeta únicamente profetizaba, es decir, que únicamente decía cosas que iban a pasar en el futuro, y no necesariamente, porque en el Antiguo Testamento el profeta hablaba de cosas que iban a pasar, pero también hablaba netamente de lo que decía el texto, hacía correcciones. Por eso es que hablé de la figura pastoral y hablé de la figura como maestro. Por ejemplo, si uno lee el libro de Isaías, va a encontrar muchas profecías, entre ellas también mesiánica. Pero también usted va a notar que hay un capítulo que lo que Dios le está reclamando al pueblo el pecado que cometieron, o Dios le está diciendo que dejaron sus mandamientos. Y así hay otros casos más en el libro de Jeremías, bueno, en el mismo también caso de Ezequiel. Claro que hay profecía, pero no quiere decir esto que el 100% de esos libros sea profecía, su contenido. De ahí es el libro de Daniel. Y así pasa en muchos libros proféticos. Gran parte del contenido simplemente son correcciones, incluso se narra cosas que ya habían pasado. Jeremías, los mayores, básicamente. Final histórico, los profetas. No solamente los mayores, prácticamente todos los profetas. Pero en el Antiguo Testamento, cuando uno dice el libro profético, algunas personas asumen como que todo el contenido es profético. Sin embargo, no. Como tú decías, hay muchas partes que se narran historia, se narra el pecado del pueblo, se narra la transgresión que ha hecho el pueblo. Incluso a través de Isaías, el Señor le llama al pueblo que es infiel. No solamente a través de Isaías. Uno de los mensajes latentes en todo el contenido de los profetas mayores es la rebelión del pueblo, es la infidelidad del pueblo hacia Dios. De manera que hay que tomar en cuenta esto. En el ejercicio profético del Antiguo Testamento hay esos elementos. Y no solamente se hablaba de cosas que iban a pasar, también de cosas que ya habían pasado y cosas que estaban pasando. Estamos listos para cerrar nuestro último tema y es el ministerio profético en el Nuevo Testamento. No voy a tocar si está activo o no en este tiempo. Eso será para la próxima semana, para que no me vayan a formular esa pregunta. En el Antiguo Testamento hubo profecía y también hubo un tipo de mensaje, hasta cierto modo, vamos a llamar un tipo de proclamación, para no usar la palabra predicador, porque ya reitero nuevamente que sí, es más propio del Nuevo Testamento. Por eso mejor prefiero hablar de que proclamaban, que decían, que anunciaban en el Antiguo Testamento, un tipo de mensaje. Pero en el Nuevo hay ciertas similitudes y una de ellas tiene que ver, en el Nuevo Testamento donde encontramos el ministerio profético y hay referencia en la Biblia para este ministerio. Voy a mencionar una de ellas. Efesios capítulo 4, versículo 11, que lo menciona entre los 5 ministerios que tienen como propósito edificar y demás al cuerpo de Cristo. También hay otra referencia, claro que esa referencia lo menciona ya como parte, como uno de los elementos que parte del ministerio profético, hablando de la profecía. En este caso me refiero a 1 Corintios capítulo 13. Más adelante voy a tomar esta última referencia que les voy a dar, 1 Corintios 14, versículo 3, que habla sobre el propósito de la profecía, que dice que es edificar, consolar y exhortar. En el Nuevo Testamento tenemos la gran ventaja, a diferencia del Antiguo, que en el Antiguo solamente para el ejercicio de una función, en este caso que nos concierne la función profética, el Espíritu venía sobre la persona. En nuestro caso, el Espíritu Santo habita permanente y continuamente en nosotros. Esto no significa necesariamente
que porque el Espíritu de Dios habita en todos aquellos que aceptamos a Cristo, de que todos podemos ejercer el ministerio profético. No significa esto. Vamos a puntualizar. No vaya a ser que alguien piense, pastor, entonces yo puedo ser profeta porque tengo el Espíritu Santo. No necesariamente, porque recuerden que el ministerio profético, así como en el antiguo, que tiene esa similitud con el nuevo, era un oficio, también aquí es un oficio en el Nuevo Testamento. Es la gran diferencia de un don y un ministerio, porque el ministerio es un oficio que se ejerce a tiempo completo, mientras que el don, simple y llanamente, es en un momento dado, en el caso, por ejemplo, de la profecía, trae el Espíritu Santo de una profecía, usted la dice y ya, en un momento dado. Pero el ministerio es un oficio que después de pasar varias etapas, capacitación, preparación, luego se ejerce a tiempo completo. Porque no solamente es por el alcance que tiene, también por el tiempo luego que se le va a dedicar. Tiene esas dos características. El don es limitado. El ministerio abarca el don, pero el don no abarca el ministerio. Dicho de otra manera, el don pertenece al ministerio profético, pero el ministerio profético no pertenece al don de profecía. Me explico. Una gente que el Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 13, opere el don de profecía, no quiere decir que necesariamente sea profeta. Es la diferencia, porque el profeta es el que tiene el ministerio. Porque hay gente que porque tienen el don de profecía dicen, soy profeta, y no necesariamente, señores. El profeta es el que tiene el ministerio, es el profeta. De hecho, usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento que se mencione dentro del listado de los ministerios la profecía. Usted puede leer y leer. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento, en el listado como ministerio, se diga ministerio de profecía. No, se dice don de profecía. Sí, el que tiene el ministerio como una de las herramientas, también tiene el don de profecía. Es decir, que el ministerio abarca todo. Claro, el ministerio abarca todo lo profético, mientras que el don nada más abarca la profecía como tal. ¿Cuáles son los demás elementos que tiene el ministerio profético, aparte de la profecía? Tiene esa característica común con el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Un tipo de proclamación, un tipo de mensaje. No desde el punto de vista pastoral ni de maestro, porque ya ahora en el Nuevo Testamento encontramos el ministerio de ¿qué? De maestro y el ministerio pastoral. ¿Notaron la diferencia? Por eso es que ahora no podemos verlo con esa connotación como el caso de Samuel y el caso de Moisés. No, aquí ahora lo vemos en el Nuevo Testamento con un tipo de mensaje, pero guardando distancia del predicador y del evangelista, porque no es que un tipo de mensaje igual como el que predica el evangelista, para que entendamos. De manera, el ministerio profético en el Nuevo Testamento abarca esos dos renglones. Abarca la profecía, que ahí hablamos de lo profético, para hablar de cosas que van a pasar. Y dos, ahora abarca un tipo de proclamación, para que podamos entender un poco mejor esto. Siempre se habla de dos elementos con relación a la proclamación de la palabra. Ustedes lo han escuchado en otras ocasiones. Se habla de logos y se habla de rema. Ustedes recuerdan cuando hablamos en la primera clase, introducción a la Biblia, que hablamos de los diferentes métodos que Dios utilizó para traer la revelación. En esos métodos mencionamos el logos y el rema. ¿Qué significa esto? Ahora con relación a la comunicación de la palabra. El logos es la palabra escrita. Es mensaje propio, o déjenme cambiar la palabra mensaje propio, es la materia prima
del que es evangelista solamente. Noten que cuando usted está escuchando a alguien que solamente es evangelista, usted va a notar que es un tipo de predicación que únicamente lo que está es citando el texto sin explicar el texto. Porque el maestro es quien se encarga de explicar la profundidad del texto, el evangelista no. A menos que estemos frente a una persona que sea maestro y evangelista simultáneamente. Sí, será un tipo de mensaje educador, un tipo de mensaje profundo. Pero si solamente es evangelista, va a depender solamente de que el logo. El logo es la palabra escrita en este caso. Si hablamos, por ejemplo, del rema, y el rema es diferente. El rema es palabra revelada. Por eso que hablando del rema, de palabra revelada, es un mensaje propio. ¿Sabe de quién? El profeta. Reitero, el profeta se le llama profeta porque tiene el ministerio profético. No es simplemente porque tiene el don. Entonces, el rema es un mensaje propio del profeta. Por eso cuando tú escuchas un mensaje de un profeta y tú lo comparas, va a notar una gran diferencia con relación a un mensaje de un evangelista, para que nos entendamos. Como el rema es una palabra revelada, va a notar que dentro de ese ejercicio, si se le puede llamar de predicación del profeta, va a haber mucho elemento revelador, donde la gente dice, ¿y quién le dijo eso al predicador? Donde las personas que desconocen que ese es un tipo de mensaje propio del profeta, va a decir, no, ese fue alguien que le contó mi vida. Ese fue el pastor que al invitado le dijo tal cosa de mí. Porque es un tipo de rema, de palabras reveladas dentro del contenido de la proclamación de un profeta en este caso del Nuevo Testamento. Si usted está frente a un pastor que simultáneamente es evangelista, también es profeta, es maestro, ya usted se imagina el tipo de predicación que va a hacer. Al mismo tiempo estará enseñando, estará formando, estará revelando, estará iluminando, pero también estará hablando de manera sistematizada del texto. De manera que el ministerio profético del Nuevo Testamento tiene esas dos características muy particulares. De manera que encontramos en el Nuevo Testamento el ejercicio del ministerio profético. Encontramos el ejercicio, dije, para que no vaya usted a notar que estoy hablando de alguien que un día de una profecía. El primer profeta en ejercicio en el Nuevo Testamento, digo en el Nuevo, porque él es la frontera del Antiguo y el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y te va a decir, pero Juan no profetizó. Estamos seguros que Juan no profetizó. Pero Juan decía, el que viene detrás de mí, eso profetizando. ¿Y quién era la voz de Dios para el pueblo? Juan, porque esa es una de las características del ministerio profético, que el que tiene ese ministerio se convierte en la voz de Dios para el pueblo, independientemente de. De hecho, Jesús lo llamó profeta. Siguiendo esta línea, estoy hablando de lo que ejercieron el ministerio como tal, porque, por ejemplo, hablan de esta muchacha, de la profetisa de Ana, pero no quiere decir que ejerció el ministerio profético como tal. Porque, reitero, el ministerio profético en la Biblia es aquella persona que todo el pueblo lo tenía como la voz de Dios y Dios lo usaba para hablarle al pueblo. Por eso es que tengo que sacar de este ministerio como tal la figura de Ana y la figura de este muchacho de Simeón. Pero ya Juan el Bautista sí, y Jesús ni hablar. Porque entonces después de Juan tenemos la figura de Jesús. Pero después de Jesús tenemos un detalle. Nos vamos a separar los discípulos porque hay que tener algo muy en cuenta. Es que a nivel profético como tal del ejercicio del ministerio, tú encuentras a Ágabo, por ejemplo, que ya se da referencia a Ágabo, un profeta. Incluso la hija de Felipe también se menciona en ese ejercicio profético. Pero así los apóstoles como tal, aunque en un momento dado profetizaron, pero en virtud del ejercicio ministerial, no hay una referencia clara. Ya en conclusión sabemos de que el ministerio profético
se ejerció de manera activa en el Nuevo Testamento. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Hasta una próxima entrega. Shalom.